que se separaron desde el cisma del año 1054. Grecia volvió a entrar en recesión. La economía griega cierra el 2015 con una contracción del 0,7%. Los rescates financieros de los socios de la eurozona no han logrado aún su objetivo a pesar de los miles de millones de euros invertidos. Un crédito de 500 millones de euros para Irak ha sido anunciado por la canciller alemana Angela Merkel como señal para darle a los iraquíes esperanzas que no tengan que abandonar su país. Pues a Michoacán llega ya su santidad. Vamos a celebrar que aquí en esta tierra hay mucho amor para regalar. ¡Ay, qué felicidad! Pues a Michoacán llega ya su santidad. Vamos a celebrar que aquí en esta tierra hay mucho amor para regalar. Con el corazón abierto te recibimos en esta tierra tarasca de noble gente. Y en La Habana, en Cuba, y para ser más precisos, en el aeropuerto de La Habana, se ha producido un encuentro que no se exagera, si llamamos histórico. Por primera vez desde el año 1054, que ocurrió un cisma, se han reunido un papa de la Iglesia Católica, el Papa Francisco en ese caso, y el patriarca ortodoxo ruso. Ahí vemos a Kirill de Moscú, se están saludando finalmente, afirman quien estuvo ahí, le dijo el Papa a Kirill, y se trataron de hermanos. Luego se sentaron y conversaron ya con la ayuda de los intérpretes en el aeropuerto cubano. Se estima que hablaron, ya sucedió esa reunión, hablaron de la seguridad, de la situación crítica que tienen los cristianos en las zonas que están atravesando por conflicto en el Medio Oriente y el norte y centro del África. Esta es una reunión que acaba de suceder esta tarde. El Papa luego ha abordado el avión de Alitalia, que lo está llevando a su visita a México, que comienza hoy en unos una hora y media aproximadamente, un poco más. Vamos ahora primero a saber qué pasó para que la iglesia cristiana se divida. En el siguiente informe veamos la historia del desencuentro que generó este distanciamiento y que hoy vemos cómo intentan acercarse ambos líderes religiosos. La histórica reunión en casi 1000 años entre los máximos representantes de la Iglesia Católica y la rusa, la más grande e influyente de la ortodoxia, pone fin a una serie de desencuentros y rivalidades. La cita entre el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo Kirill es visto como un primer paso para la reconciliación entre las dos mayores iglesias en las que se divide el cristianismo. La historia cuenta que en el año 1054 se produjo el cisma entre ambas iglesias, aunque esta ya se venía gestando muchos años atrás debido a diferencias culturales, políticas y doctrinales. El Papa León IX excomulgó al patriarca ortodoxo Miguel I Cerulario, quien a su vez hizo lo mismo con el Papa católico, produciéndose el rompimiento entre ambas iglesias. El enfrentamiento, además de las diferencias rituales, tenía que ver con cuestiones teológicas o doctrinarias, como el concepto de purgatorio y la llamada controversia trinitaria. Mientras en Occidente se cree y se reza al Espíritu Santo, que de acuerdo con las corrientes teológicas más extendidas en la Iglesia occidental, procede del Padre y del Hijo. Los ortodoxos prescinden de la figura del Hijo. A ese conflicto se le denominó en latín filioque, que en español significa y del Hijo. Esa única palabra ha generado concilios, guerras, malentendidos. Por ella nos hemos peleado un milenio, afirmó a BBC Mundo Philippe Goyret, vicerrector de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma. Ambas iglesias tienen las jerarquías diferenciadas. El Papa en la católica es la máxima autoridad, en tanto que en la ortodoxa esta se divide en patriarcados entre los que existe una igualdad. Por ejemplo, el de Constantinopla, que actualmente encabeza Bartolomé, se le considera primero entre iguales. Sin embargo, a pesar de tener cierta preeminencia, no tiene jurisdicción sobre toda la Iglesia ortodoxa.
El peso mayor de la ortodoxia está en Moscú, que encabeza Kirill, con unos 120 de los 200 millones de creyentes ortodoxos. Las críticas a la Iglesia Ortodoxa rusa siempre han estado muy vinculadas con su cercanía con el poder. Estuvieron al lado de los emperadores, zares e incluso influyentes como el secretario general del Partido Comunista durante la era soviética. Precisamente el cisma entre Oriente y Occidente tuvo mucho que ver también con el poder. En el siglo XI, Europa se estaba evangelizando y comenzaron las luchas por ver a qué iglesia correspondía una determinada misión. Con la llegada del comunismo y la creación del bloque soviético, la Iglesia Católica en Ucrania y Rusia fue violentamente reprimida por el Estado, que entregó los templos católicos a la ortodoxa. Cuando cayó el muro de Berlín, los católicos recuperaron la libertad religiosa y surgió la tensión porque quisieron recuperar lo que fue suyo. Los ortodoxos rusos no toleraron bien en los últimos años lo que consideran como intentos de expansión del catolicismo en Rusia. Catalogaron como invasión la decisión del Papa Juan Pablo II, la creación de la diócesis católica en Moscú. Sin embargo, hoy a ambas iglesias las une en este momento la preocupación de la persecución a los cristianos católicos y ortodoxos y la destrucción de monumentos cristianos en África y Asia, sobre todo a manos del autodenominado Estado Islámico en Siria. Y hablando de iglesias ortodoxas, una similar a la que hemos visto que en Moscú, hay una en La Habana, destacaba uno de los cables sobre esta visita, y es que sí hubo buenas relaciones entre Rusia y La Habana, permitieron que se construyera esta iglesia en momentos es que la Iglesia Católica no tenía estas buenas relaciones que tiene ahora, como hemos visto Raúl Castro recibiendo al Papa Francisco, incluso Fidel también cuando recibió al Papa Juan Pablo. Lo que comentaban también algunos analistas es el por qué La Habana, y que entre otras razones que se garantiza la neutralidad, pero la confidencialidad y el hermetismo. Además. Claro, un régimen tan cerrado y sin prensa libre, sin prensa independiente, eso es algo que casi se da por descontado. Pero en todo caso fue un momento, más allá de esa interpretación, fue un momento conveniente porque estaba Kirill, el patriarca ruso, en La Habana y el Papa pasaba camino a México, y además con una relación ya afianzada gracias a su mediación en esta reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y La Habana. Ahora vayamos ya más al tema de lo que va a ser esta visita del Papa a México y un poco analizar las ciudades que ha escogido, ¿no? A algunos se le critica porque no va a tener reuniones que probablemente se esperaban con las víctimas de los pederastas o directamente con los familiares desaparecidos en Ayotzinapa, pero ha escogido ciudades clave. A ver, en primer lugar, con respecto al encuentro entre el patriarca ruso y el Papa Francisco, más allá de si esto fue una coincidencia o no, o si fue fríamente calculado en tanto cualquier ciudad europea podría haber sido causa de tensión por lo que significa el mundo europeo en la división de estas dos iglesias, ciertamente es fundamental esta reunión, no solamente por lo que significa para los cristianos, porque finalmente ortodoxos y católicos son cristianos, lo que es el acercamiento de, bien has dicho tú, hermanos, digamos, sino también para otras razones, por ejemplo, la protección de los católicos dentro del mundo ruso, ortodoxo, en donde son minoría y como bien se señaló en el informe, han sufrido vejaciones a lo largo de los últimos 100 años. Dos, y también esto es muy importante, lo que debería ser el trabajo conjunto frente a grandes problemas globales, es decir, que el Papa tenga una posición acerca del tema sirio es mucho más fuerte si se puede cooperar. Es más, qué mejor demostración de cooperación que las iglesias de la mano haciendo frente a conflictos globales. Yo creo que eso para Francisco es muy importante también, así que este encuentro resulta fundamental, no solo en términos religiosos, sino también en términos políticos, ¿no? Ahora, respecto a la visita del Papa Francisco a México... sí. Disculpa que te interrumpa, Oscar, para poder retomar el tema de la visita del Papa Francisco. Ya está lista la nota sobre que resume este encuentro entre el Papa y